Es como un paréntesis en realidad dentro de lo que estábamos viendo y es porque necesitan saber un poquito de probabilidad para poder entender lo que sigue. Por eso es que no vamos a ocupar ahorita las tablas que ya tenían, ¿no? Pero es sencillo esto de la probabilidad. Y seguro ya lo han pensado alguna vez en su vida. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? O sea, supongamos, sí están viendo ahí mi pantalla, ¿verdad? La diapositiva. Sí. Listo, dice ahí, supongamos que tenemos una pregunta con 4 opciones de respuesta, ¿no? Una típica pregunta de examen, ¿no? La que sea. Entonces, esta tiene 4 opciones y una de ellas es correcta y todas las demás son incorrectas. Entonces, pues ya, ¿qué pasa si pues llegamos al examen y no sabemos absolutamente nada? Y decimos, ay, pues sepa qué será esto y escogemos una cualquiera al azar. ¿Qué probabilidad hay de que esa que seleccionemos esté bien y qué probabilidad hay de que esté mal? ¿Quién me puede ayudar? Que esté bien sería el 25% porque es uno de 4. Y que esté incorrecto sería el 75%, sería el complemento de escoger uno de los distractores en lugar de la correcta. Ok, ¿por qué? Porque la probabilidad del evento sería igual a la probabilidad de encontrar el evento sobre la probabilidad total o el total de las opciones. Entonces, por ejemplo, que sea correcta, solo hay una y ese sería el evento que yo quiero que ocurra sobre o dividido entre el total de opciones que podría escoger, que son 4. Entonces, 1 entre 4 vendría siendo 0.25. Y como la probabilidad la podemos definir en porcentaje de 0 a 100, entonces pasándolo a porcentaje, eso sería el 25%. Ok, sí, eso suena, o sea, es eso y nada más una duda para todos los demás. ¿Sí le entendieron a sus compañeros? ¿Ya está claro? Correcto. Listo. Sí. Entonces ya entendieron casi toda la clase, porque de ahí es casi todo, ¿no? Entonces, pues sí, tal cual, ¿no? O sea, tenemos 4 que son incorrectas, que serían el 75%, y una que es correcta, entonces tenemos el 25% de probabilidad de acertar, ¿no? Es decir, de que nuestra respuesta haya sido la correcta. Y pues ya tenemos aquí el ejemplo, ¿no? Entonces ya vimos la pregunta 1, dice, pues si le acertas, tienes el 25%, que en probabilidades pues no usamos en general el porcentaje, sino los decimales. Entonces, en vez de decir 25%, se dice 0.25. Y en vez de decir 75%, es 0.75. Es decir, lo mismo que el porcentaje, pero dividido entre 100. Entonces, pues ahí no hay nada, ¿no? Nada más es cómo se representa usualmente. Esto es bueno saberlo porque igual cuando le salga o sea, incluso el SPS, los que ya lo han usado, casi siempre les da más bien siempre les da en decimales, nunca les da en porcentajes tampoco. Entonces, nada más para que cuando los vean, pues no les caiga de sorpresa o no piensen que es 0.25%, ¿no? Entonces, ya está. La primera pregunta, pues ya la probabilidad de que la contestemos bien es 0.25 y la que la contestemos mal es el 0.75. Pero, ¿qué pasa? Pues como en el examen, pues no sabíamos nada. Entonces, si tiene 2 preguntas el examen, pues ninguna de las 2 la sabemos, ¿no? Entonces, la primera, ya sabemos cuál es nuestra probabilidad de acertar así nomás. Y de la segunda, pues si yo quisiera saber cuál es mi probabilidad de acertar igual, pues sí tengo que considerar 2 casos. El primer caso es si yo ya había acertado en la primera pregunta o si no había acertado en la primera pregunta, ¿no? Entonces, en la segunda, pues igual, otra vez es una pregunta con 4 opciones de respuesta, entonces tengo 25% de probabilidad de acertar y 75% de errar, ¿no? Ese es el mismo caso, solo con una segunda pregunta. Entonces, para ver ahora esto de
¿cuál es la probabilidad de que a las dos preguntas yo acerte? O sea, que yo adivine cuál es la respuesta correcta de las dos preguntas. Pues lo que tengo que considerar son estos casitos que están aquí, son estos 4. O sea, que sí haya acertado en la primera y que entonces acierte en la segunda, que entonces estoy en este caso de aquí. Y como en la segunda tengo también el 25% de probabilidad de acertar, entonces mi probabilidad de dar con la respuesta correcta, pues es mi 25% de la primera pregunta por mi 25% de la segunda pregunta. Entonces, en dos preguntas al azar de 4 opciones de respuesta en la que yo escojo una de ellas nada más para ver si pega o no, tengo 0.25 por 0.25, que esto es 0.06%. Profesor, ¿por qué se multiplica? Se multiplica porque son dos eventos independientes, que esto significa que el hecho de que tú contestes bien la primera pregunta no influye en el hecho de que tú puedas o no contestar bien la segunda pregunta, porque son preguntas separadas. Por ejemplo, si la primera pregunta fuera, no sé, ¿cuál es la capital de Honduras? Y la segunda pregunta fuera, ¿cuál es la capital de Costa Rica? Pues las dos preguntas no tienen en sí nada que ver, ¿no? O sea, podrías saber una y no saber la otra. Entonces, como son totalmente independientes, es decir, no dependen una de la otra, entonces las probabilidades se multiplican. Entonces es 0.25 por 0.25, entonces yo tengo aquí 0.06, que sería el 6% de probabilidad de acertar, es decir, de dar con la respuesta correcta en ambos casos. Pero ¿qué pasa si mi primera pregunta la tuve bien y la segunda la tengo mal? Entonces ahora tengo que multiplicar el 25% que me salió de la primera pregunta por el 0.75 de la probabilidad de que tenga mal la segunda, que esto me daría 0.25 por 0.75, que es 0.19, que es lo que entendemos por 19%. Igual, ¿no? ¿Qué pasa si la primera pregunta la tuve mal? Es decir, si fue esto del 75%, el 0.75 de probabilidad, entonces, ¿cuál es mi probabilidad de la siguiente la tenga bien? Es 0.25. Entonces, la probabilidad de que la primera la tenga mal, pero que la segunda la tenga bien, es 0.75 por 0.25. Rita está levantando la mano, creo. Sí, dime. Doctor, entonces se hace cuando vamos a calcular la probabilidad de la segunda pregunta, se hace en relación a la primera. Y si yo tuviera una tercera, ¿se hace en relación a la segunda o a la primera? O sea, en realidad las dos preguntas son totalmente independientes, pero la probabilidad que son en relación, esto que llamas es porque, o sea, aquí, si estuviéramos calculando cuál es la probabilidad de que yo a la primera sí le dé y a la segunda también le atine, entonces estas dos, pues sí, una depende de la otra, ¿no? O sea, que le atine a la segunda, dado que la atiné a la primera, pues ahí sí están relacionadas, ¿no? Si tuviera que decir una tercera pregunta, entonces sería lo mismo, tendría que calcular la probabilidad de que le haya atinado a la primera por la que le haya atinado a la segunda, por la que le haya atinado a la tercera y así sucesivamente. Bien, gracias. Sí. Igual, ¿no? Aquí. Entonces, la probabilidad de que yo a las dos las haya tenido mal, pues es 0.75 por 0.75, que me da 0.56, es decir, el 56%. Quiere decir que si yo tengo dos preguntas, lo más probable es que las dos las tenga mal si las contesto al azar, ¿no? Que es poco más de la mitad. Ahora, solo viendo este diagrama, Angélica, creo que estás por ahí, Angélica Arabela. Sí.
¿Cuál sería la probabilidad de que la primera yo la haya tenido mal? O sea, que la primera pregunta esté mal y que la segunda pregunta esté bien. ¿Cuál sería la probabilidad? 0.25. No, de que de que la primera la haya tenido bien, sí. Pero ahora lo que te pregunto es dos cosas. Es la probabilidad de que la primera pregunta haya estado mal y que además la segunda pregunta haya estado bien. 0.19. 19%. Sí, pero ¿por qué? Porque estamos en que si la primera salió mala está dentro del 75%. Y si salió buena, entonces está en este 25%. Perdón, en el punto 25, correcto. Otra vez es que creo que no te entendí. O sea, si la primera salió mala, tendría que estar en este punto 75 de las incorrectas. Sí. ¿Verdad? Y si a un caso la segunda estuviera buena, tendría en este punto 25 de la correcta. Por lo tanto, la probabilidad sería de 0.19 o 19%. Yo lo entiendo así. Sí, estaría bien. Eso está bien. Angélica, ¿sí le entendiste? Sí, doctor. A ver, entonces, Angélica, ¿cuál sería la probabilidad de que las dos las tuvieran mal? Que tanto la primera pregunta como la segunda estuvieran mal. 56%. ¿Por qué 56%? Porque sería el 0.75 de la primera pregunta que estaría incorrecta por el 0.75 de la segunda pregunta que estaría incorrecta. Sí, muy bien. Muchas gracias, Angélica. A ver, nada más por preguntarle a alguien más. Marily Matamoros, ¿estás por ahí? Marily, yo te veo conectada, Marily. Marily. Puro ignorarme, Marily. Muy mal, Marily. A ver. Javier Alejandro. Aquí estoy. Ah, Marily, muy bien. Qué bueno que regresaste. A ver, Marily, una duda. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera pregunta haya estado bien y la segunda pregunta haya estado mal? Del 0.19. ¿Por qué? Porque mi probabilidad en la primera pregunta es 0.25 y en la segunda pregunta es de 0.75. Entonces, al multiplicar esos valores, mi probabilidad total es de 0.19. Ok, muy bien. Muchas gracias, Marily. Entonces, la última pregunta de esta lámina. Julieta Aguilar, ¿estás por ahí? Hola, sí, aquí estoy. ¿Cuál sería la probabilidad, Julieta, de que, o sea, ya sin importar el orden, de que cuando a mí me entregaran mi resultado del examen de estas dos preguntas, haya tenido una bien y una mal? O sea, pudo haber sido la primera bien y la segunda mal, o la primera mal y la segunda bien. Pero ¿cuál sería la probabilidad? Perdona que me desconecté medio segundo. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, ¿cuál sería la probabilidad de que si me dan a mí el resultado del examen haya tenido una pregunta bien y una pregunta mal, sin importar el orden? O sea, pudo haber sido la primera bien y la segunda mal, o la segunda mal y la primera bien, pero que haya tenido una y una. ¿Cuál sería la probabilidad? La probabilidad sería del 19%, porque ya sea que multiplique
multipliquemos por la ley conmutativa punto 25 por punto 75 al revés, el resultado será el mismo, ¿no? Entonces sería el 19%. A ver, eso sería así, ¿no? O sea, si yo digo esta, aquí me da el 10, esto es del 19%, ¿no? La primera bien y la segunda mal. Pero eso es un caso en el que yo tuve una bien y una mal. Pero hay otro caso en el que yo haya podido tener una bien y otra mal. Sería el caso en el que tuviste mal la primera y bien la segunda. Exacto, ¿no? Tengo estos dos casos. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de tener una bien y una mal? Tendríamos que multiplicar punto 19 por punto 19. Ahí sería sumarla, porque en realidad es dos casos diferentes. Si te fijas, tengo este caso y este de acá, ¿no? El de los dos círculos rojos. Pero no pueden suceder los dos eventos al mismo tiempo. Tendría que ser uno o el otro, ¿no? Ajá, solo puede pasar uno el otro. Pero, o sea, al final yo lo único que quiero saber es cuál es la probabilidad de que haya tenido un acierto, ¿no? En el examen de dos preguntas. Entonces no importa. Entonces tendríamos que sumarla. Sí, Pero sumarlas. ¿por qué no pueden pasar al mismo tiempo? Digo, en la misma prueba. En la misma prueba porque pueden si la... dar aciertos y desaciertos al azar, digamos, en diferentes... Sí, lo que pasa, Graciela, lo que pasa es que el examen tenemos que tomar en cuenta que solo tiene dos preguntas. Y lo único que puede pasar en la pregunta es o que esté bien o que esté mal. Una vez que ya la tienes mal, eso es lo que pasó en la primera pregunta. Y en la segunda lo mismo va, ¿verdad? Las únicas dos probabilidades es que esté buena o esté mala. Una pregunta no puede estar buena y mala al mismo tiempo. Sí, pero digamos podría ser que al azar una esté bien y otra mal de las dos que hay, ¿no? Entonces ahí sería el caso de correcta e incorrecta. Sí, las pero dos. indistinto del orden, porque en este caso nos está diciendo el profesor que no importa el orden, ¿no? Que como son independientes y las preguntas son distintas, una de la otra no tiene nada que ver una de la otra, entonces por eso es que nos está diciendo que en este caso tendríamos que sumarlos. Y el punto 19 más punto 19. Sí, es que si lo ven, o sea, aquí tengo dos, o sea, me puede pasar que si yo la primera la tengo bien, me puede pasar que la segunda la tengo mal, pero también me puede pasar que si la primera ya la tuve mal, todavía tengo la oportunidad de que la segunda la tenga bien, ¿no? Entonces, pues yo al final solo quiero tener una respuesta bien, sin importar cuál, solo quiero un acierto, ¿no? Entonces, pues tendría que sumar la probabilidad de que la primera fuera la buena y la segunda mala, más la probabilidad de que la primera fuera mala más la segunda buena. Entonces, aquí la probabilidad de que tenga un acierto, nada más, sería de 38%, ¿no? ¿Cuánto es 19 más 19? Ya estoy... Sí, 38, 0.38. Entonces, aquí sería de... disculpen mi número, sí está, del 38%, ¿no? Entonces, la probabilidad de una bien y una mal es 38% sin importar si es la primera o es la segunda. Pero solo tengo una opción para que tenga las dos bien y otra para que tenga las dos mal, ¿no? Listo. Ahora, si ya quedó claro esta parte, vamos a pasar a la siguiente, que es exactamente la misma. Si se fijan, no cambió en nada, ¿no? De hecho, aquí arriba dice lo mismo, ¿no? Ahora supongamos que tenemos dos preguntas con 4 opciones de respuesta. Dos preguntas con 4 opciones de respuesta. Y abajo dice, ¿cuál es la probabilidad de responder al azar las dos correctamente? Y aquí dice, ¿cuál es la probabilidad? Solo que ahora la probabilidad le vamos a poner un nombre. Se va a llamar
P de X, ¿no? O sea, P y entre paréntesis X. Eso se llama P de X. Entonces, la probabilidad ya tiene un nombre ahora y se llama P de X. Y X, vamos a decir que un caso particular, por eso le vamos a poner X minúscula y aquí dice X mayúscula, porque este solo es un caso particular en el que X es igual a, responde al azar las dos preguntas correctamente. Y ahora este diagrama, si se fijan, es exactamente el mismo que este diagrama. Solo que antes de pasar a la siguiente, aquí se me faltó preguntarles algo. ¿Qué pueden notar en estos dos? Que creo que lo había dicho su compañero al inicio, cuando explicó Sí, que era 25%. Son complementarios para el total, para uno en este caso. Suman 100. Exacto, ¿no? Suman 100, o sea, la probabilidad al final es 1 o en porcentajes es 100%. Siempre, ¿no? Entonces, si esta fuera la probabilidad P, esta debería de ser 1 menos P, ¿no? Porque las dos deben de sumar 1. Y P más 1 menos P, ay, esto es igual a 1, ¿no? Porque el P y el menos P se van, entonces me queda solo 1. Sí. Entonces, hasta ahí todo bien, ¿verdad? ¿Todos? Sí. Entonces, si ya está comprendida esa parte, pasamos a la siguiente lámina. Y si se fijan, aquí está igual. La pregunta 1 tiene, ahora la probabilidad de contestarla correctamente es P, y la probabilidad de contestarla mal le vamos a decir Q. Pero nosotros ya sabemos cuánto vale Q, ¿no? ¿Cuánto vale Q? 75. 0.75. Pero Q es igual 1 a menos 1 P. menos P. Porque ahora vamos a pasarnos a un caso más general, como qué pasaría pues si tenemos más opciones de respuesta, ¿no? O que fuera otra probabilidad, no sé. Entonces, para evitarnos eso, vamos a usar símbolos, como en la secundaria cuando empezaron con las variables. Entonces, ahora va a ser P la probabilidad de contestar correctamente y Q, que en realidad es 1 menos P, la probabilidad de contestarlo incorrectamente. La primera pregunta. Y la segunda, pues va a pasar lo mismo. Entonces, la probabilidad de contestarlo bien, las dos preguntas va a ser P por P, que es P cuadrada. Entonces, P al cuadrado es la probabilidad de tener las dos bien. Ahora, Graciela, ¿cuál es la probabilidad de tener las dos mal? Que las dos preguntas hayan estado mal. Y hay Q al cuadrado. Es, ¿Por qué? porque Q es la probabilidad de que esté incorrecta. Una, ¿verdad? Pero si son las dos, ya serían 2 por... no, 2 no, sino Q al cuadrado. Sería P igual a 1 menos Q. ¿Verdad? Sí, sería este caso de acá, ¿no? O sea, el que tengo Q, que está incorrecta, la probabilidad de que esté incorrecta es Q, y la probabilidad de que la segunda también esté incorrecta es Q. Entonces, la probabilidad de que las dos hayan estado mal es Q por Q, que es Q cuadrado, como lo dijiste bien al inicio, ¿no? Listo. Y ahí también se cumple que Q es 1 menos P, ¿verdad? Sí, también se cumple que Q es 1 menos P. Muchas gracias. Listo. Ahora, por favor, Gilma Jacqueline. Estoy. Se dice Gilma, ¿verdad? ¿O Gilma? Gilma. Gilma. Hola. ¿Tienes un bebé? A ver. Sí, mi sobrina.
Ah, qué bonita. A ver, entonces, dime, Gilma, ¿cuál es la probabilidad de que la primera pregunta haya estado bien y la segunda haya estado mal? Sería P igual a 2 PQ, ¿Por qué? porque tiene una correcta y tiene una incorrecta. Entonces, ahí según la gráfica se tomaría las dos fórmulas y el igual sería, la probabilidad sería 2. Bueno, P igual 2 PQ. A ver, entonces, estamos diciendo que la probabilidad de que la primera esté bien es P. Y la probabilidad de que la segunda esté bien es Q. Es Q. Entonces, ¿qué dijimos que tenía que pasar con las probabilidades? ¿Qué? Que lo preguntó Rita también. Se suma. No, se multiplican, ¿no? Se multiplican porque son eventos ajenos. Entonces, sería la probabilidad de que la primera esté bien y la segunda esté mal, es P por Q, que estamos en este caso, ¿no? Nada más, porque aquí sí estamos restringiendo que la primera esté bien y que la segunda esté mal. Si no nos importara cuál es, entonces también deberíamos de considerar el otro caso. Pero ahorita solo estamos considerando un lado, ¿no? Que la primera esté bien y la segunda esté mal. Por eso solo es P por Q. Todavía no es 2PQ, porque solo estamos considerando un lado. Estamos hablando de la primera. Ah, ok, muy bien. A ver, Elsa Herrera, ¿estás por ahí? Sí, maestro, aquí estoy. Ahora dime, Elsa, ¿cuál es la probabilidad de que la primera pregunta haya estado mal y la segunda pregunta haya estado bien? La primera mal y la segunda bien. Ajá. La segunda, la primera bien. No, ¿cómo fue la cosa? Sí, La la primera primera bien. bien y la segunda mal. Bueno, ahí estuviera que la probabilidad esta, la correcta, la primera, que está P elevada a la 2, es el 6%, ¿no? Que de lo que se hablaba del 25, que corresponde a la P. Otra vez, mira, o sea, si nos situamos nada más en la primera pregunta, que es esta banda de color azul clarito, ¿sí ves donde dice pregunta 1 y hay una banda azul clarito? Sí, sí. Esto solo es, tengo la probabilidad de que esté bien y la probabilidad de que esté mal. Entonces yo quiero que la primera pregunta esté mal. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera pregunta esté mal? Di lo que sea, lo que te venga a la mente. Espérenme. Es que aquí esta cosa me topa ahí la vista. Sería... O sea, estamos ahorita solamente en este cuadrito. Ah, en la primera pregunta. Sí, solo en el naranja. Okay. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera haya estado mal? El 75%, porque son las 3 respuestas incorrectas, ¿no? Pero aquí donde dice 75%. Ah, porque ya lo tengo visto en la otra diapositiva anterior. Ajá, pero ¿y en esta diapositiva qué dice? Dice que la Q es la incorrecta y la P es la correcta. Ajá, tal cual. La Entonces, P es la 25% y la incorrecta es la 75%, ¿va? Ajá, pero ahora
Lo que quiero es que ya le quitemos estos valores de 25 y 75, porque ¿qué pasa si fueran 5 preguntas, 5 opciones de respuesta o 6 opciones? Por eso es que ahora solamente es la letra Q. Q es la probabilidad de que sea incorrecta y P es la probabilidad de que sea correcta. La primera pregunta. ¿No? Sí. Entonces aquí Q es la incorrecta. Siempre sería la incorrecta. Q, sí. Y ahora nos vamos a pasar a la segunda pregunta. Entonces aquí estamos en la segunda pregunta. ¿Va? Sí. Déjame, bueno, está bien. Y voy a ponerlo de otro color para que se vea ahí. Va a ser rosa. Ahí está. Entonces ahora estamos en el cuadrado rosa. Ahí. Creo que no estamos en nada porque no dibuja. No sé qué hice, pero bueno, ahí está. Ahora estamos en este cuadrado rosa. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la primera haya estado bien? Digo, la primera haya estado mal, que ya me dijiste que es Q, y que la segunda haya estado bien. Aquí donde puso lo rosado, ¿verdad? Sí, o sea, ahora, fíjate, ¿no? Aquí estamos en... O sea, lo primero fue esta, ¿no? Que nosotros necesitábamos saber cuál era la probabilidad de que la primera pregunta haya estado mal, que esto es Q, es lo que dijimos, ¿no? Y ahora quiero saber cuál es la probabilidad de que la segunda pregunta haya estado bien. ¿Cuál es la probabilidad? Es que lo que yo entendí ahí era que acá, porque se multiplica el 0. Bueno, pero es que usted dice que ya no ponga el 0.25, ¿va? Si ahora solo usa Q o P. Sí, sería esta primera porque se multiplica la P por la Q. Ok, entonces, fija, la primera pregunta que haya estado mal es Q, ¿no? Y la probabilidad de que la segunda pregunta haya estado mal, haya estado bien, perdóname, es P. Entonces, si tenemos que la primera pregunta estuvo mal y la segunda pregunta estuvo bien, es Q por P. Q por P. ¿Pero sí entendiste por qué? Sí. ¿Por qué? Porque tengo que multiplicar las probabilidades. A ver, entonces ahora dime cuál es la probabilidad de que la primera pregunta haya estado mal y la segunda pregunta haya estado bien. Es que fíjese que siempre me voy para la otra diapositiva, maestro. Y yo me imagino los porcentajes. Está bien que te los imagines, pero ¿cuánto es? A ver, si quieres me regreso un segundo a la otra. Que me dices que la otra sí te había quedado claro. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera pregunta haya estado mal y la segunda pregunta haya estado bien? Porque se multiplica el menos por el mayor porcentaje. No, pero dime cuál es la probabilidad y por qué así. Lo que entiendas, pero dímelo para ver cómo lo estás pensando. Por la correcta, me dijo, ¿verdad? Sí, ¿cuál es la probabilidad de que la primera pregunta haya estado mal
y la segunda pregunta haya estado bien? El 19%, maestro. ¿Por qué? Por la multiplicación que se hace ahí. ¿Multiplicación de qué? El 0.25 por 0.75. ¿En dónde está esa multiplicación? Aquí en la... Porque lo que queremos es la probabilidad, ¿no? ¿Qué probabilidad? Lo que quiero es que me lo digas completo, así de tus propias palabras, para ver que sí lo entendiste. Aunque de repente te pueda sonar redundante, dilo así como lo pienses. Bueno, sería la de... de multiplicar, maestro, ambas probabilidades. ¿Cuáles ambas? Para saber la probabilidad de las tres opciones. ¿Pero No. cuáles tres opciones? Solo Ve las tenemos... tres opciones, las cuatro opciones. No. A ver, vamos a verlo de nuevo, ¿va? Haz de cuenta que la primera pregunta, si ubicas dónde está la primera pregunta, es ¿no? Sí, maestro. Entonces, tienes esta primera pregunta. Entonces, que la primera haya estado bien, es esta probabilidad, ¿no? Que es el punto 25. Punto 25, sí. ¿Sí? ¿Ya lo viste? Sí. Sí. Ok. Y ahora, ¿cuál es la probabilidad de que la primera haya estado mal? El 75. Esta, ¿no? El 75. Esta es la probabilidad de que la primera haya estado mal. Sí. Ahora, yo lo que quiero saber es cuál es la probabilidad de que la primera haya estado mal y la primera haya estado bien. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda haya estado bien dado que la primera estuvo mal? ¿Cuál? Sería el... Que la primera haya estado mal y que la segunda haya estado bien. Sería el 19%, maestro. No, este está acá. ¿Dónde están las opciones del segundo? Mira, las opciones del segundo están aquí en este círculo rosa. No te salgas de este círculo rosa, ¿va? Uh-huh. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda haya estado mal? A ver, esta es que la primera haya estado mal. O sea, que la primera haya sido incorrecta, ¿no? Es esta. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es que la segunda haya estado incorrecta? ¿Cuál es? Sería el 75%, maestro, o el 56% que está de resultado aquí, ¿no? ¿Dónde está el 56%? Acá abajo. ¿Está No, pero dentro me dice del rectángulo rosa? Uh-huh. No. Entonces no es, eso está mal, ¿no? El 75, el incorrecto, entonces, de acá, del segundo. Entonces, que la primera haya estado mal es el 75. Uh-huh. Que la segunda haya estado mal es este 75. Uh-huh. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora, ¿cuál es la probabilidad de que la primera haya estado mal y la segunda haya estado mal también? Ahora sí, para esto, te tienes que fijar solamente en a ver, vamos a buscar uno, en el cuadrado de color azul, ¿va? Te voy a dibujar un cuadrado de color azul. Ahora, la respuesta a esta pregunta que te voy a hacer solo vive ahí. Uh-huh. Entonces, dime, ¿cuál es la probabilidad de que la primera haya estado mal y la segunda haya estado mal también?
Sería el 56%, el que da ahí. ¿Por qué el 56%? Porque está diciéndome que está incorrecta la segunda respuesta. ¿De dónde sale este 56%? Aquí dice, ¿no? ¿Qué es esto? A ver. ¿Cómo lees este enunciado? El que estoy señalando con la flechita. Que la probabilidad del 75% por el 75% de incorrecta da un total de 56%. Lo que se lee aquí es que la probabilidad de que la primera haya estado mal, que es este 75, por la probabilidad de que la segunda haya estado mal. Y ahora sí esto me da este 56, pero lo que importa realmente es que esta probabilidad es la probabilidad de que la primera haya estado mal por que la segunda haya estado mal. ¿Sí? ¿Hasta ahí te quedó claro? Sí, hasta ahí está bien. Sí. Ok, ahora vamos a pasar con corazoncitos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que la primera haya estado mal? El 75. ¿Verdad? Sí. Vamos a poner un segundo rectángulo para que sea más fácil verlo. Ahora va a haber un rectángulo de color rojo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad, repíteme por favor, de que la primera haya estado mal? El 75%. ¿De qué El cuadrado? 0.75. El 0.75, ¿de qué cuadrado? ¿Del rojo, del rosa o del azul? Del rojo. De ¿no? Primero. Sí. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda pregunta haya estado bien? El 25. ¿De qué cuadrado? Del rosa. Del rosa, o sea, o este. ¿Cuál rosa? No, el segundo. ¿No? Sí. Listo. Muy bien, entonces, la probabilidad de que la primera pregunta haya estado mal es 75. Y la probabilidad de que la segunda pregunta haya estado bien es 25. Sí. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que la primera pregunta haya estado mal y que la segunda pregunta haya estado bien? O sea, de que ambos eventos hayan pasado al mismo tiempo, que la primera haya estado mal y que la segunda pregunta haya estado bien. ¿Cuál es la probabilidad? Le contesto en el del azul, ¿verdad? O siempre ¿Mande? ¿En el cuadrito azul le contesto o en el de En el rosa? que tú quieras, pero contéstame. Ok, el 19%, maestro. ¿De qué cuadrado? ¿Del azul? Del azul. ¿Por qué es el 19%? Por la respuesta correcta, del 0.25. Ajá, pero ¿cómo te lo expliqué yo cuando te dije qué era? ¿Qué es lo que tienes que ver aquí? ¿Qué es lo importante? La multiplicación, maestro. La multiplicación. Entonces, ¿cómo se lee esa multiplicación? Que sería esta. ¿Cómo la lees? La probabilidad de la que la primera pregunta es correcta. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera pregunta haya estado correcta? Esta del 19% es. No. ¿Qué es lo que quieres leer esta, verdad? Esta multiplicación. Ajá, sí. Entonces, a ver, lee la multiplicación. Hasta Sería, tienes unos colores ahí de guía para que las veas. sería Así la probabilidad igual a la incorrecta por la correcta.
Sí, muy bien, eso es lo que quería que me dijeras, aunque más explicado, pero sí era eso. O sea, la probabilidad, esta de aquí, es la probabilidad de que la primera haya estado mal por la probabilidad de que la segunda haya estado bien. Ujú. Sí. Ahora, ya que lo sabes todo, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ahora sí, dime, ¿cuál es la probabilidad de que la primera pregunta haya estado mal? ¿Cuál es? La Q, maestra. Q, la Q, muy bien, perfecto. Ahora, entonces Q es la probabilidad de que la primera pregunta haya estado mal, ¿no? Sí. Que es esta. Muy bien. Y ahora, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda pregunta haya estado bien? La P. La P, perfecto, ¿no? Es esta. La P, que la segunda pregunta ha estado bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para calcular la probabilidad de que la primera haya estado mal y que la segunda haya estado bien? Sería Q por P. Perfecto, ya. Entonces, la probabilidad de que la primera pregunta... No se escucha. ¿Qué pasó? No se escucha. ¿Qué pasó? Lo sacó. Yo creo que sí. Yo creo que lo sacó. Tiene su ¿Cuánto alma. sería la probabilidad que ingrese nuevamente entonces? Es P. Es Q, porque es correcto que no vuelva. Más del 75%. Hoy sí lo sacó. Hoy sí. Listo, entonces ya hasta aquí esto está bien. Ahora vamos a ver si... AL, no sé quién es AL. ¿Está por ahí AL? ¿No? Entonces... Doris, ¿estás por ahí? Doris. Doris. ¿No? Creo que Doris no está. Entonces, Amílcar, Bernabé. ¿Estás por ahí? No sé si sí me escuchan o no me hacen caso. Sí, doctor, se le escucha. Sí, se le escucha.
Ah, va, muchas gracias. Entonces, ¿Amílcar está por ahí? No, creo que no. Entonces, Denia. Hola, aquí Hola, estoy. Denia, ¿cómo estás? Entonces, ahora ya te toca la pregunta, la misma pregunta de hace ratito, pero para el caso de P y Q. A ver, ¿cuál es la probabilidad de que dadas, o sea, yo lo único que quiero saber, igual que hace rato, es que una pregunta haya estado bien y la otra mal. No me importa si fue la primera que estuvo bien y la segunda mal, o que la primera haya estado mal y la segunda bien. Cualquiera de los dos casos, ¿cuál es la probabilidad? Ok. No importa cuál de las dos, ¿verdad? Sería que la probabilidad sea igual a 2P por Q. Sí, perfecto, pero ¿por qué? Porque si tenemos, no importa cuál sea la incorrecta, ¿verdad? Y cuál sea la correcta. La correcta. Ajá. Ok. Porque la probabilidad de que P sea correcta o Q sea incorrecta, o la probabilidad de que Q sea incorrecta o que P sea correcta. Sí, bueno, ahí nada más te falló un pedacito, pero sí está bien. O sea, es la probabilidad de que la primera pregunta haya estado bien. Ah, la pregunta me faltó. Pero si la primera pregunta estuvo bien, la segunda debe de haber estado mal, ¿no? Porque quiero que solo haya tenido un acierto. O que la primera haya estado mal y la segunda bien. ¿Por qué? Pues porque solo quiero un acierto. Entonces, para cada uno de los casos rojos, la probabilidad es P por Q o Q por P, ¿no? El primero es que la primera haya estado correcta, la segunda incorrecta es PQ. Que la primera ha estado incorrecta y la segunda correcta es QP. Entonces, la probabilidad de que al menos haya tenido un acierto es 2P por Q. Entonces, ahí está bien. Entonces, si se fijan, muchas gracias. A la orden. Entonces, ahora lo que quiero que noten aquí es este de aquí abajo. No sé si les suena de algún lado que lo hayan visto. Profesor, perdón, ¿me puede explicar otra vez por qué 2 por P por Q? Sí, claro. Gracias. Estamos ahorita, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo solo quiero tener un acierto, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Cómo le hago? ¿Cuál es la probabilidad para que yo tenga solo un acierto? ¿De P por Q o Q por P? Ajá, entonces es P por Q. Este es que yo haya tenido solo un acierto, pero este caso es que la primera pregunta la tuve bien, o sea, la primera fue correcta y que la segunda fue incorrecta. Ajá. Y ahora también tengo el otro caso en el que la primera haya estado incorrecta y la segunda haya estado correcta, que es este otro color azul, ¿no? Ajá. Entonces tengo estos dos casos. Y para cada caso, yo tengo una probabilidad P por Q o en este caso Q por P. Pero al final son dos opciones que tengo, ¿no? Son dos opciones separadas. Entonces, lo que necesito, pues,
puede darme en cualquiera de los dos casos. O sea, tengo dos probabilidades, ¿no? Esta que es P por Q y tengo esta probabilidad que es Q por P. Entonces, como tengo estas dos alternativas que pueden sucederme, lo que tengo que hacer es sumarlas. Entonces, tal cual sumo los dos casos. El caso en el que la primera haya estado bien y la segunda mal, que es P por Q, o que la primera haya estado mal y la segunda bien, que es Q por P, entonces lo sumo. Pero si se fijan, P por Q y Q por P es lo mismo que PQ. Sí, el orden de los factores no altera el producto ahí. Entonces, pues yo tengo P por Q más Q por P. Pero esto es lo mismo que PQ más PQ. Y esto ya es 2 veces PQ. Ok. Yo creo que me está faltando un poquito de repaso de esto, cómo se manejan las operaciones con probabilidades, ¿verdad? Sí, o sea, ¿Tiene justo... alguna recomendación? Se lo agradezco mucho. Pues les subí un par de videos a la plataforma, no sé si los vieron, es que como no alcanzas a mandar la tarea para que me ayudaran, ya no se las dejé, pero están ahí, entonces ya voy a pedir que si me ayudan a subir una tarea más al rato y así ya ven los videos. Ok, muchas gracias. Y hay un librito ahí que es como un ejemplo también. Ok, muchas gracias. Entonces ahora, ¿alguien le recuerda esto de algún lado, esta parte de aquí abajo? Un binomio cuadrado perfecto. Exacto, un binomio cuadrado perfecto. Entonces, nada más tengan en mente, ¿no? Aquí los casos. O sea que la probabilidad, si nosotros quisiéramos calcular todas las probabilidades de qué pasa si es correcta, incorrecta, o las dos incorrectas, o las dos correctas, o una incorrecta y la otra correcta, lo que tendríamos que hacer es casi que hacer, en el caso de dos preguntas, es un binomio cuadrado perfecto, y ahí tendríamos, si lo sumamos, serían todas las probabilidades, ¿no? Para los que no se acuerdan de los binomios, lo que decía esto era que, a ver si lo puedo lograr escribir, era que X, bueno, vamos a ponerlo con P y Q, ¿no? El binomio cuadrado perfecto era esto, ¿no? P más Q, esto al cuadrado, esto es igual a P al cuadrado. Una fórmula notable. Sí, sí, así también le llaman, ¿no? Productos notables, ¿no? Bueno, ahí supongo que depende de cada país, pero sí es algo como notable, ¿no? Producto notable o fórmula notable o algo así. Pero sí, tal cual, es eso. Si se fijan, es esta formulita, ¿no? Ya la habíamos visto. Creo que esta se ve igual como en la secundaria igual, o en bachillerato, no sé, pero siempre se ve, ¿no? Porque es álgebra esto. Entonces, sí, esta siempre se ve. Es un binomio cuadrado perfecto, ¿no? O un producto notable. Muy bien. Entonces, hasta ahorita lo único que quiero es que lo noten, que eso apareció ahí casualmente, ¿no? No tiene mayor relevancia hasta ahorita. Ahora tenemos este otro caso. A ver, lo voy a dejar así. Y ya ahorita vemos el pedacito que dice abajo, ¿no? Entonces, en el ejemplo 3, este es el ejemplo de Rita, ¿no? Entonces, vamos a preguntarle ahorita a Rita. Estate preparada, Rita. A ver, este caso es el de 3 preguntas y cada una tiene 4 opciones de respuesta, que fue exacto lo que preguntó Rita al inicio, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos 3 preguntas? Igual cada una tiene 4 opciones. Entonces, ¿cómo construimos el árbol? Pues igual, ¿no? Y ahora la pregunta,
¿cuál es la probabilidad que se llama de esta forma? PX, P de X es como se llama la probabilidad, ¿no? P de X de que X sea igual a responder al azar 2 bien y una mal. Entonces, esta es la pregunta que queremos responder, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de responder al azar 2 bien y una mal? Entonces, voy a explicar el primer caso, que es el fácil. Entonces, ¿qué pasa? Este es el primer renglón. Este es nuestra pregunta 1, ¿no? Entonces, esta es la pregunta 1. Ahí está, esta es nuestra pregunta 1. Ahora tenemos una pregunta 2. Ahí está, todo esto es la pregunta 2. Y tenemos en este caso una pregunta 3. ¿Sí? Entonces igual, ¿no? Responder cada pregunta me lleva igual lo mismo. Entonces, si yo quisiera solo enfocarme en la primera pregunta, voy a tomar este cuadrado rojo. Entonces, para la pregunta 1, ¿cuál es la probabilidad de que esté bien? Es P. ¿Cuál es la probabilidad de que esté mal? Es Q. Entonces, hasta ahí no hemos hecho nada diferente, ¿no? Ahora nos vamos a la segunda pregunta. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda pregunta haya estado bien? P. ¿Cuál es la probabilidad de que haya estado mal? Q. Entonces, hasta ahí tampoco hemos hecho nada, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a la tercera pregunta, que va a estar en el cuadrado verde. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Es, si la pregunta 3 está bien es P y si está mal es Q. ¿Listo? Y el cuadrado en el que vamos a hacer nuestras operaciones va a ser el cuadrado de color morado, creo. A ver si se ve. Que va a ser este. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Ya están ahí todos los cuadrados. Si yo quisiera saber cuál es la probabilidad de que una pregunta, de que más bien en las 3 preguntas yo haya estado bien, o sea, que le haya dado a la respuesta correcta, entonces, pues la probabilidad de que las 3 hayan estado bien solamente es P de que la primera haya estado bien, P de que la segunda haya estado bien y P de que la tercera haya estado bien. Entonces, como las probabilidades se multiplican, entonces la probabilidad de que las 3 preguntas hayan estado bien es P por P por P, que me da P al cubo, ¿no? P por P por P, P al cubo, P a la 3. Listo, ahora, a ver, para ahorita vamos a guardar la pregunta difícil. Vamos con Henrinson, ¿estás por ahí? Henrinson, ¿estás? Creo que no, ¿verdad? Entonces, Henry de Jesús. Dígame. Henry, a ver, dime, ¿cuál es la probabilidad de que las 3 preguntas hayan estado mal? Que las 3 preguntas hayan estado mal. Entonces sería P es igual a Q a la 3, que es Q de la pregunta de la pregunta 1, Q incorrecta, la pregunta 2, la Q está incorrecta y la pregunta 3, la Q es incorrecta. Eso es igual a P es igual a Q a la 3.
Ok, súper bien, perfecto, muchas gracias. Ahí está. Ah, ok, cheque. Sí, cheque. Yo pensaba que esta iba a ser el caso difícil, pero creo que este pues, se te hizo el caso fácil. Va muy bien. Entonces, pues ya no hay caso difícil, así que pasemos a Heidi. ¿Estás por ahí, Heidi? Heidi Lisette Murillo. Sí, aquí estoy. Ok, Heidi. A ver, dime, ¿cuál es la probabilidad de que la primera pregunta haya estado bien, la segunda pregunta haya estado mal y la tercera pregunta haya estado bien? Sería P al cuadrado por Q. Ah, P de perfecto. correcta por Q de incorrecta por P de correcta. Órale, ahora ¿por qué están tan habilidosos? Sí, perfecto, estuvo genial. Listo. La primera correcta, la segunda incorrecta y la tercera correcta. Si lo vieron todos, la primera pregunta está correcta, la segunda pregunta incorrecta, la tercera pregunta correcta, entonces la probabilidad es P al cuadrado por Q. Perfecto. Entonces, ahora, Enoch, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Enoch, ¿cuál es la probabilidad de que la primera pregunta haya estado mal? La segunda pregunta haya estado bien y la tercera pregunta haya estado bien. O sea que la primera incorrecta, la segunda correcta y la tercera correcta. Sería P igual a P al cuadrado por Q. Sí, ¿por qué? Porque P de la primera, a ver. No, la primera incorrecta, la segunda correcta y la tercera correcta. Q significando la incorrecta y la P al cuadrado significando las dos correctas. Perfecto, ¿no? Muchas gracias. Órale, todos bien a la primera. Muy bien, me agrada. Entonces, la primera incorrecta, Q, la segunda correcta, P, y la tercera correcta, P. Entonces, P al cuadrado por Q. Esto, si se fijan, quiere decir dos bien y una mal. Dos correctas, una incorrecta. En el caso anterior, igual, dos correctas, una incorrecta. Ahora, Carlos Aguilar Jo, ¿estás por ahí? Carlos Aguilar. Sí, buenas noches, doctor, aquí estoy. Buenas noches. ¿Cuál es? O sea, ya tenemos hasta ahorita, tenemos dos casos, estos dos, en el que hay dos preguntas que han estado bien y una que ha estado mal. Dos preguntas bien y una mal. ¿Existe otro caso en el que dos preguntas hayan estado bien y una pregunta haya estado mal? ¿Me puede repetir, por favor, doctor? Sí, hasta ahorita tenemos dos casos en el que dos preguntas estuvieron bien y una mal. Este caso es el primero, ¿no? Que la primera pregunta estuvo bien, la segunda mal y la tercera bien. Ese es un caso. El otro caso es que la primera pregunta fue incorrecta, la segunda correcta y la tercera correcta. Para tener dos correctas y una incorrecta. ¿Existe otra forma de tener dos correctas y una incorrecta? Sí, sería primero la primera pregunta correcta, segunda correcta y la tercera incorrecta, que es igual P igual a P al cuadrado por Q. ¿Verdad? Sí. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias. De nada, doctor. Todos lo tienen bien, muy bien. Entonces, ahora sí, ya viene la pregunta difícil que se la habíamos guardado a Rita. Rita, ¿estás por ahí? Claro, sí, doctor. Ok, entonces, ¿cuál es la pregunta difícil? ¿Cuál es la probabilidad de que, dado un examen de 3 preguntas,
haya tenido 2 preguntas correctas y una incorrecta. O sea que en el examen yo haya sacado 2 de 3. ¿Cuál sería la probabilidad? ¿Cuántas opciones tengo? ¿Cuántas? Mire, Sí, la ¿cuál primera es es la la que acaba de probabilidad? decir Carlos. Ajá. La primera es la que acaba de decir Carlos, ¿verdad? PP, Q. O sea, P al cuadrado por Q. 2 correctas y una incorrecta sería también PP, sería P al cuadrado por Q, que es la siguiente. P, Q y P. La siguiente sería 2 correctas y una incorrecta sería P igual a P al cuadrado por Q, que sería QPP, ¿verdad? 2 correctas y una incorrecta, pues ahí. Ya son todos los caminos, creo, Sí, ¿no? ya están. Sí, ya están, porque ya vi que las otras tienen incorrectas. Perfecto, Rita. Entonces, hasta ahí va bien. Has hecho que mi pregunta difícil no haya estado tan difícil. Es que con todo lo que he explicado, doctor, creo que nos ha quedado bastante claro a todos. Entonces, ahora sí. A ver, no sé quién está hablando. ¿Graciela? Graciela, sí. Ok, Graciela. Antes de que me preguntes, yo te pregunto a ti. Es que en esa pregunta, digamos, si hay 3 correctas y una incorrecta, porque son 4 preguntas, ¿verdad? No, 2 correctas y una incorrecta. 3 preguntas. Ah, ok, perfecto, gracias. Pero Graciela, espera. ¿Sí? Ya que estás aquí. A ver, ¿cuál es la Ahorita probabilidad? ¿Mande? Ahorita salgo corriendo. No, ya no se No, puede. está bien. A ver, ¿cuál es la probabilidad de que, o sea, ya sin importar el orden? Sí. O sea, ya Rita ya te dijo cuántas posibilidades hay para que tengas 2 bien, 2 correctas y una incorrecta, ¿no? Ahí hay 3 caminos diferentes. Sí. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de tener 2 correctas y una incorrecta, sin importar el orden? O sea, que cuando a ti te entregan el examen, tienes 2 bien y una mal. Pero así sin importar si fue la primera bien o la segunda bien o la tercera mal, sin importar nada. Solo, ¿cuál es la probabilidad de que 2 de las preguntas sean correctas y una sea incorrecta? Y P al cuadrado por Q. Ese es el de cada caso, pero si te fijas, un caso te da la probabilidad P al cuadrado por Q. Entonces, 2P al cuadrado por Q. ¿Por qué 2P al cuadrado por Q? Porque son 2 casos de éxito, uno de fracaso. Pero ¿cuántos casos tenemos aquí? 2. 3. Son 3 preguntas. Ajá. ¿Verdad? 2 de éxito, que sería P cuadrado, ¿verdad? Son 2P cuadrado. Pero, 2 casos de éxito. Pero ahí tienes 2. ¿Pero por qué 2? Porque hay uno que es de fracaso, es Q. Ajá, pero... Bueno, pero si usted de una vez individualmente tenemos que eso es P cuadrado por Q y son 3 casos, sería 3 P cuadrado por Q. Sí, perfecto, pero ¿por qué? A ver, ahora ayúdame a explicarles a tus compañeros por qué. Porque cada caso cada pregunta, digamos, tendría una conformación de éxito y fracaso, ¿verdad? Que sería tenemos 3 casos, A ver, tenemos P cuadrado, ay, bueno, pero es que no puedo escribir P al cuadrado aquí. Pero sí, es tal cual lo que tú dices, ¿no? O sea, tenemos este P al cuadrado por Q más este P al cuadrado por Q más este P al cuadrado por Q. Lo que nos da 3 veces P al cuadrado por Q. Perfecto, muchas gracias, Graciela. Perfecto. Doctor, no sé si me escucha. Sí, te escucho. Dime. Sí. Y lo mismo sucede con Q al cuadrado por P.
Hay 3 episodios diferentes. A ver, dime cuáles son. Voy a borrarlos. A ver, todo. Dime cuáles son. Es, por ejemplo, correcta, bueno, P, o sea, en la pregunta 1 correcta, pregunta 2 incorrecta y la pregunta 3 incorrecta. Entonces ahí tengo una bien y dos mal, ¿no? Correcto, una bien y 2 malas, sí. Ajá, Ese es el primer episodio. sí. El Ahora, el segundo, segundo episodio es incorrecta, o sea, Q incorrecta, P correcta y Q incorrecta. segundo. Tercero, Q incorrecta, segundo incorrecta y P correcta. perfecto, sí. Sí, que Tenemos, tenía problemas con el audio cuando me hizo por eso me tuve que salir y volví a ingresar. Gracias, doctor. va, Amílcar eres, ¿verdad? Amílcar, sí, 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 sí. Va, perfecto, muchas gracias. Sí, justo como dijo Amílcar, tenemos este otro caso que es el mismo, pero con una sola correcta y dos incorrectas. Pero aquí tendríamos 3 veces Q cuadrado por P, porque tenemos 3 casos en los que puede suceder que tengamos solo un acierto y 2 mal. Entonces, hasta aquí todo va bien, ¿no? Creo. Si alguien tiene una duda, diga, ahora así como en las bodas, o calle para siempre. No, no es cierto. Si tienen alguna duda, pregunten y si no, me preguntan más tarde, ¿va? Ahí está. Entonces, ahora, no sé si alcanzan a ver esto que está aquí abajo. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Ubican este polinomio cuál es? Un cubo perfecto, polinomio de cubo perfecto. Perfecto, sí, muchas gracias. Genial, es eso, justo, ¿no? O sea, aquí en vez de tener al cuadrado como hace ratito, ahora lo tenemos al cubo. Es lo mismo, P más Q al cubo les da esta suma. Que esta suma es lo mismo que tenemos aquí. Si se fijan, aquí dice P al cubo, aquí dice P al cubo. Aquí dice 3 veces, tenemos estos 3 verdes, que eran los que dijeron sus compañeros, tenemos 3P cuadrada por Q. Y luego lo que dijo Amílcar, ¿no? Tenemos 3 de los moraditos, que es 3P por Q al cuadrado. Más tenemos este último que también dijo algunos de sus compañeros, las 3 incorrectas, que es Q al cubo. Otra vez tenemos un polinomio o un producto notable, ¿no? Un P más Q al cubo. Entonces ahí salió casualmente, ¿no? Entonces, cuando si algún día dan clases así en secundaria y les preguntan que para qué se usan esos productos, díganles que en la vida van a ir apareciendo poco a poco sin que se den cuenta. Después de eso, bueno, ahorita voy a generalizar ya algo más, pero ¿qué creen que pasaría si para 2 preguntas, que fue el caso de acá, para 2 preguntas tenemos el producto notable P al cuadrado, P más Q al cuadrado? Y para 3 preguntas tenemos P más Q al cubo, ¿cómo sería para 4 preguntas? P más Q a la 4. Perfecto, P más Q a la 4 sería 4 preguntas. P más Q a la 5 serían 5 preguntas y así sucesivamente. Entonces aquí todas las probabilidades nos van a aparecer como un producto notable, como una potencia de P más Q. P más Q al cuadrado, a la 3, a la 4, a la 5 y nos van a dar todas las probabilidades de responder bien o mal las preguntas. Entonces a esto que estamos haciendo tiene un nombre, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Pero antes de verlo, quisiera que hiciéramos estos ejemplos, que es calcular las mismas probabilidades, estas que sacaron aquí, que se sacaron en la primera diapositiva. Estas, pero
que las calculemos con R. Entonces vamos a necesitarlo más adelante. Entonces, no sé si porfa pueden abrir su R y hacer estos ejercicios. Entonces, lo único que tenemos que hacer es el ejemplo de aquí, ¿no? De 3 preguntas. Tenemos 3 preguntas, cada una con 4 opciones de respuesta. Aquí dice ejemplo 3, es el mismo. Y queremos calcular la probabilidad de responder al azar 2 bien y una mal, que fue esta que estábamos haciendo aquí. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de responder 2 bien y una mal? Pues estaba esta, 2 bien y una mal, más esta, la primera bien, la segunda mal y la tercera bien. Y esta, ¿no? La primera mal y las siguientes 2 bien. Entonces tenemos tres casos, ¿no? Entonces la probabilidad de responder 2 bien y una mal es 3p al cuadrado por q. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos bien? Damos un repaso, ¿no? Entonces, si queremos que sacar 3p al cuadrado por q, pues lo podemos hacer tal cual con el cálculo normal 3. ¿Se acuerdan? P era 0.25 al cuadrado por Q, que es 0.75. O lo ponemos a hacer con la librería de R que se llama RLab y poner aquí dbinom 230.25. La fórmula o el código para poder calcular estas probabilidades se llama dbinom. Y aquí vamos a poner el 2, que es la cantidad de éxitos, es decir, la cantidad de preguntas que vayamos a tener bien. 3, que es la cantidad de intentos, es decir, cuántas preguntas tengo. Y P, que es la probabilidad de éxito, es decir, cuál es la probabilidad que tengo de responder bien. Entonces, es lo que viene en la función. La cantidad de éxitos que quiero buscar, la cantidad de intentos que tengo y la probabilidad de tenerla bien. Entonces, si lo hago así, me sale 0.14, es decir, el 14% de probabilidad de al azar tener 2 aciertos en 3 preguntas. Y si lo hago de manera normal, como si lo hiciera en una calculadora, sería igual, 14%. Entonces, ahora quiero que porfa me ayuden a abrir su R y hacer este ejercicio. Porfa, ¿pueden ir levantando su mano cuando lo tengan? Lo que tienen que hacer es copiar primero y ver que le salga el 14 y luego y ver que le salga el 14. Ah, muy bien. Julio, ¿ya acabaste o es pregunta? No, sí, ya lo hice. Va, perfecto, genial. Entonces, voy a ir por un vaso de agua y mientras tanto, si alguien tiene alguna duda, Julio y Enoch felizmente les van a ayudar.